Departamento de Salud y Osakidetza se suman a la celebración de la Semana Sin Humo y del Día Mundial Sin Tabaco, que es el próximo domingo 31 de mayo. Un día para recordar la importancia que tiene generar y mantener entornos saludables y libres de humo, para prevenir y concienciar sobre los efectos perjudiciales del consumo de tabaco en la salud de las personas y las ventajas de no iniciar o dejarlo, y para ayudar e informar a todas las personas fumadoras que quieran abandonar el tabaco. Pero antes, como viene siendo habitual, les traslado los datos actualizados sobre la evolución de la pandemia de la COVID-19. La tendencia sigue siendo positiva. A lo largo del día de ayer se hicieron en total 4.790 pruebas, 3.394 PCRs y 1.396 test rápidos. El número de nuevos contagios detectados por PCR es de 5. Si miramos por cada territorio, el desglose sería el siguiente: 4 casos en Vizcaya y 1 en Guipúzcoa. Ayer se registraron 2 fallecimientos y en cuanto a la situación de los hospitales, 28 permanecen ingresadas en UCI, como ven, una más que ayer. Hasta aquí el repaso de los datos, pero antes de centrarme en el contenido relativo al Día Mundial Sin Humo de Tabaco, quisiera recordar que debemos seguir cumpliendo con rigor las medidas establecidas, tanto las individuales, como el lavado de manos, como las que hay que adoptar cuando estamos en presencia o acompañados de más gente, evitando zonas con afluencia, guardando distancias y empleando mascarillas siempre que no es posible mantener 2 metros de distancia. Tenemos que ser conscientes que, aunque los datos son buenos, la concentración de personas, ya sea en playas, zonas de baño o algunas otras, pueden tener consecuencias graves. Apelo a la responsabilidad individual, dado que no podemos echar a perder todo lo logrado hasta ahora. Ahora sí, me centraré en el Día Mundial Sin Tabaco. Este año, en la situación de pandemia por COVID-19 que vivimos, es especialmente significativo enfatizar este mensaje y subrayar la importancia de dejar el tabaco porque su consumo, tal y como ya ha alertado la Organización Mundial de la Salud, es un factor de riesgo que empeora el pronóstico de las personas fumadoras que se contagian por COVID-19. Los datos de investigación disponibles hasta la fecha indican que las personas fumadoras tienen un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves y de fallecer a causa del COVID-19. Además de la severidad de la infección en las personas fumadoras, es preciso incidir en el impacto del tabaco en la capacidad de contagio. Por un lado, la persona fumadora se toca con más frecuencia la boca a través del cigarrillo y, por otro, la afectación pulmonar es mayor en personas que tienen una afectación en sus volúmenes y flujo respiratorio. Igualmente, está demostrado que el consumo de tabaco es el causante de algunas de las enfermedades crónicas, como son las enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer y diabetes, entre otras, y las personas que padecen estas enfermedades tienen mayor riesgo de complicaciones en el caso de contagiarse por COVID-19. Por todo ello, es preciso incidir en la recomendación de dejar de fumar y para ello, en Osakidetza, contamos con métodos de eficacia comprobada, como son los programas de tratamiento del tabaquismo, tanto individual como grupal, el teléfono gratuito de ayuda, tratamiento financiado farmacológico, todas ellas recomendadas por la OMS y ya puestas en marcha en Euskadi. Aurten, koronavirusa dela eta tabakoa ustearen mezua azpimarratu behar dugu. Erretzaileek arrisku handiagoa dute sintoma larriak garatzeko. Osakidetzan, metodo eraginkorrak ditugu erretzeari usten laguntzeko.
En Euskadi, en los últimos años, hemos reforzado e impulsado la intervención en tabaco. Lo hemos hecho trabajando en el marco de la Estrategia Euskadi Libre de Humo de Tabaco, la Ley de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias y los distintos planes de adicciones, así como desarrollando políticas dirigidas a la prevención y la sensibilización y ofertando distintas herramientas para el abandono del tabaco. Todas estas normas y estrategias incluyen diferentes medidas que se complementan entre sí para proteger a la población del humo del tabaco, para prevenir su consumo y para informar y sensibilizar sobre sus riesgos. Estas medidas de prevención y protección deben situar el foco en impedir que las nuevas generaciones de jóvenes y adolescentes se incorporen al uso de fumar. Por este motivo, la Ley de Atención Integral de las Adicciones incluyó también en la normativa el cigarrillo electrónico, por ser un nuevo producto de tabaco con mayor aceptabilidad social. En este sentido, quisiera recordar que en nuestra normativa los cigarros electrónicos y los dispositivos a través de los cuales se puede consumir nicotina tienen el mismo tratamiento que los cigarros y cigarrillos convencionales. Y seguimos trabajando en nuevas herramientas y nuevas ofertas de tratamiento y de ayuda para seguir dando respuesta a todas las personas que quieren dejar de fumar. Son herramientas también dirigidas a colectivos concretos y que a su vez se están adaptando a los momentos que estamos viviendo a causa del COVID-19 y a las nuevas realidades que pueden surgir. Me acompaña la doctora Ana Bustunduy, de la Dirección de Asistencia Sanitaria de Osakidetza, quien les explicará en detalle las herramientas y nuevas ofertas que tenemos y que adaptaremos para afrontar esta nueva situación. Ana, zurea da hitza. Eskerrik asko, sailburu. En las próximas semanas se va a implementar en la red de centros de atención primaria de Osakidetza nuevas alternativas para ayudar a dejar de fumar. Una de ellas es un programa de terapia combinada, de tratamiento y seguimiento profesional, junto con una aplicación móvil. Esta terapia viene avalada por la evidencia y por un estudio de investigación clínica sobre la efectividad de la tecnología para promover cambios en la conducta relacionada con la salud y por un pilotaje previo llevado a cabo por BioAraba con buenos resultados. En el estudio, la terapia combinada aumentó el número de personas que dejaron de fumar al año del tratamiento, hasta un 16% frente al 5% que lo hacían solamente con el consejo motivacional en consulta. En este último periodo, esta terapia se ha puesto en marcha en 4 centros de salud de la OSI Araba con un total de 230 pacientes. La terapia combinada refuerza la oferta de tratamiento de tabaquismo de Osakidetza. La persona fumadora contará en todo momento con el seguimiento del profesional sanitario, que podrá ser de manera no presencial, ya que la aplicación se ha modificado estos últimos meses para incluir esta modalidad. A través de la aplicación móvil se puede conocer el tiempo que se lleva sin fumar, los días de vida ganados, el dinero ahorrado, entre otras cuestiones. El paciente también puede solicitar recomendaciones o apoyo extra en caso de un caído puntual o situaciones de ansiedad. La aplicación le motivará con mensajes cortos de aliento. En el mes de julio ya puede ser ofrecida a toda persona que quiera dejar de fumar. Una vez que la persona fumadora se decida por esta terapia, las y los profesionales sanitarios de atención primaria de referencia le darán de alta en el programa y podrá descargarse la app para comenzar el tratamiento. Mugikorrerako terapia bat jarriko dugu martxan. Pazienteak osasun arloko profesionalaren jarraipena izango du momentu guztietan. Honen bidez, jakingo dute zenbat denbora irabazi duten erregabe eta zenbat diru aurreztu duten. Uztailan egongo da eskuragarri, eta ekainean ere online bidezko talde terapia bat jarriko dugu martxan. Asimismo, y en esta línea, se está ultimando una herramienta para ofrecer la intervención grupal online. Otra nueva oferta de intervención en tabaco que consiste en trasladar la intervención grupal tradicional que se realiza en los centros de salud a una modalidad de plataforma digital y que da la posibilidad de interacción online en tiempo real a terapeutas con pacientes. El objetivo es intentar facilitar tratamiento de tabaco a todas las personas que no pueden disponer de tiempo para desplazarse o acuden en menor medida a nuestros centros de salud, como es el caso de las personas jóvenes, objetivo prioritario.
El pilotaje de esta nueva herramienta con un grupo de 10 personas comenzará a mediados de junio para estar operativa en septiembre. Ambas herramientas pueden acompañarse, en caso de necesidad, de tratamiento farmacológico. Eskerrik asko, Ana. En Euskadi existe el compromiso político para luchar contra el tabaco y también el compromiso de profesionales sanitarios, asociaciones vinculadas a la sanidad, educadores y educadoras, agentes sociales que con su implicación y labor hacen posible que se desarrollen programas y políticas en torno a la salud y el bienestar. Tenemos que seguir dedicando esfuerzo a promover políticas eficaces e intervenciones integrales con el objetivo de proteger a la población del humo del tabaco y ofrecer ayuda a quienes quieran dejar de fumar. En Osakidetza hay 93.629 personas registradas como fumadoras y de ellas el 56,6% son hombres. El grupo de edad donde se concentra el mayor número de personas consumidoras de tabaco es de los 46 a 64 años. Hasta los 45 años apenas existen diferencias entre hombres y mujeres, incluso entre jóvenes de 16 a 25 años. El número de fumadoras superaba el de fumadores. Sin embargo, a partir de los 46 años, el predominio es claramente masculino. En cuanto a los tratamientos por tabaquismo que Osakidetza ofrece, en todos sus centros de salud ha habido un ligero repunte en la cifra de personas que han decidido participar. A lo largo del pasado año, 2.742 personas acudieron a la red de atención primaria de Osakidetza para tratamiento por tabaquismo tanto individual como grupal. El número de mujeres, 1.469, es mayor que el de hombres, 1.273, fundamentalmente porque ellas acuden con mayor frecuencia que los hombres a este tipo de terapias grupales. El grupo de edad de mayor participación, tanto en hombres como en mujeres, fue el de 46 a 64 años. Por otra parte, el teléfono gratuito que ofrece asesoramiento e información en el proceso de abandono del tabaco, 94 400 75 73, atendió en 2019 de media unas 20 llamadas al mes. Además, desde el 1 de enero del 2020, el Departamento de Salud financia el tratamiento farmacológico, vareniclina y bupropion, que permiten una mayor adherencia a los tratamientos para ayudar a dejar el tabaco. Hasta el momento se han prescrito un total de 6.408 personas y el coste ha alcanzado los 982.000 euros. Para seguir avanzando hacia una Euskadi libre de humo de tabaco, seguiremos impulsando e incidiendo en la concienciación y en la sensibilización y abordando de forma integral el tabaquismo en todos los ámbitos. Por eso, seguimos trabajando en programas como Kerik Gabeko Gazteak o la Red Vasca de Organizaciones Sanitarias Libres de Humo. Toda la intervención en tabaco no sería posible sin el trabajo de los y las profesionales del Departamento de Salud y Osakidetza, que con su dedicación están consiguiendo implementar las estrategias para la prevención y el abandono del tabaco y a quienes quiero agradecer la importante labor que realizan y su implicación. No quisiera terminar sin poner de relieve el valor añadido de la colaboración con otras instituciones y agentes sociales, que hemos conseguido tejer y consolidar para el abordaje del tabaquismo en la sociedad. Y por último, decir que más allá del 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco, todos los días del año pueden ser el mejor día para dejar de fumar. Animo a todas las personas fumadoras a que den este paso y a que participen en los distintos tratamientos que ofrece Osakidetza, que les ayudará a lograrlo. Eskerrik asko. Es difícil evaluar las cifras exactas de la pandemia, quizá estamos en una fase precoz, pero bueno, le puedo decir que el consumo de tabaco en términos de cajetillas vendidas ha disminuido, pero creemos que se debe a condicionantes externos que el propio consumo. Ana. Así es. Sí que, bueno, los datos todavía son pronto para evaluar. Sí que es verdad
que ha habido actuaciones que se han visto interrumpidas, como son las intervenciones grupales. De ahí que hayamos hecho tanto hincapié en adaptar nuestras herramientas para potenciar una intervención no presencial. Pero se han seguido realizando intervenciones de forma telefónica, a través de la consulta telefónica. Yo querría saber, hoy se cumplen 3 meses desde que se detectaron los primeros 2 casos de coronavirus en Euskadi. Yo querría saber si tienen localizado al paciente cero o tienen algún indicio del mismo. Bueno, saben que la primera persona en la que se detectó que era positiva en coronavirus fue un profesional sanitario, pero siempre saber exactamente los orígenes tienen cierta parte de hipotética, pero inicialmente la adquisición fue fuera del sistema sanitario. Sí, consejera, el boletín asistencial de hoy habla de 3 nuevos ingresos en UCI, si no me equivoco, y hay una corrección de datos respecto a los días anteriores, porque se había dicho que del 12 al 26 de mayo no había ningún ingreso en UCI, y sin embargo hoy aparecen ingresos pues el día 13, el día 14, el día 15, bueno, y así hasta prácticamente todos los días hasta hoy. No sé si ha habido algún cambio estadístico que justifique esto, o es que en días anteriores sí había estado entrando gente en la UCI y se había dicho que no. Tendría que revisar exactamente el motivo. En ocasiones se han trasladado de una UCI a otra o son motivos de este tipo. Volviendo a la efeméride de los 3 meses desde los primeros positivos en Euskadi, ¿se ha podido constatar si había alguna relación efectivamente entre el profesional de Osakidetza y después el caso guipuzcoano? No sé si recuerda la confirmación de estos 2 casos y después cómo si se ha podido dar la constatación de la relación entre ellos. No sé exactamente. Recuerdo el primer caso de Guipúzcoa, pero no creo que había una clara relación con Álava. Tendría que revisarlo. Ya le digo que no. ¿A qué territorio corresponden los 2 fallecidos que aparecen hoy en el boletín? No le puedo decir. No solemos dar datos por territorios y no especificamos fallecimientos por territorios. ¿Cree que Euskadi estaría preparada para adelantar el pase a la fase 3 al próximo lunes, una semana antes? Mire, estamos revisando los datos y estamos analizando la situación de Euskadi día a día y hora a hora. De todas formas, nuestra previsión es hacer un análisis del conjunto de esta semana y preparar nuestra propuesta para la semana que viene para hacerlo la siguiente. La desescalada en plazos de 2 semanas es algo que nosotros desde el primer momento considerábamos oportuno y es lo que estamos siguiendo. Básicamente planteándose no solicitar. Adelantar una desescalada en este momento no está entre nuestras previsiones. Está seguir el curso progresivo acorde a los resultados. Sí, no sé si tiene ya el dato de cuántas pruebas se están haciendo en laboratorios privados y cuántos de los positivos representan esos. Menos del 2% de nuestros resultados se realizan en centros privados. ¿Ha advertido del peligro que tendrían las aglomeraciones en playas cuando se abra la temporada? ¿Qué medidas podrían adoptar para reducir ese riesgo de aglomeraciones hasta que se abra? Bueno, tenemos unas mareas importantes y por lo tanto yo creo que debemos calcular aforos, entradas a las playas teniendo en cuenta las mareas, y es algo que creo que según vayamos teniendo mayor práctica se mejorará en esto. Es una complejidad, hay otras zonas con menos importancia de mareas. Nosotros sí las tenemos y entonces espero y estoy segura que según vayamos viendo mejor la repercusión y cómo actuar, se mejorará esto. Sí. Hablábamos de los 3 meses. ¿Estarían preparados ahora
ante la posibilidad de que, bueno, igual le voy a formular la pregunta de otra forma, ¿se ha producido algún foco, algún brote en los últimos días? Foco entendido como 3 casos en menos de 72 horas con un vínculo estrecho no familiar, no hemos identificado. Le quiero decir que no sé muy bien cómo define un foco, pero le quiero decir que lo que es, como ha podido haber en otros sitios relacionados con un cumpleaños, una discoteca o un evento de este tipo, nosotros no hemos identificado. Tenemos contagios intrafamiliares porque es la forma más habitual de contagio, pero también en un número que le puedo decir que es bajo y además es el más sencillo de identificar y aislar precozmente. ¿Refería algún tipo de foco que obliga a adoptar alguna medida extraordinaria? No, de momento no tenemos ningún foco identificado para tomar medidas de cierres o de reducir aforos en algún tipo de evento o de local o de pensar que algún tipo de actividad concreta ha podido generar un aumento de los contagios. Sí, hacía varios días que no se detectaban contagios en Guipúzcoa y hoy se ha producido, o ayer se produjo uno. Entiendo que entra dentro de la normalidad, pero bueno, es llamativo, ¿no? Que se rompa una serie. ¿Esto entra dentro de lo normal? Esta enfermedad tiene un periodo de incubación entre 7 y 10 días. Por lo tanto, y luego tiene un número de personas asintomáticas. Por lo tanto, es posible que en Guipúzcoa, aunque tengamos un número 0 durante 5 días, pueda haber personas en periodo de incubación y además que haya personas asintomáticas que puedan contagiar. Por lo tanto, aunque Guipúzcoa haya tenido durante días consecutivos un número de 0, no quiere indicar que la enfermedad o el virus no esté presente en Guipúzcoa. ¿Osakidetza se estaría preparando para una posible segunda ola en otoño, como lo está haciendo? Osakidetza reconoce aspectos que es importante tener en cuenta ante una posible reaparición del virus de forma epidémica después, en cualquier momento, pero especialmente después del verano. Como saben, después del verano, por temas relacionados con temperatura, humedad, luz, se identifica como un momento de mayor riesgo. Además, tenemos el mayor número de enfermedades respiratorias que se tienen en el otoño y que pueden hacer más difícil su identificación. Además, sabemos que es un virus en el que es frecuente la coinfección, es decir, que es capaz de infectar a una persona simultáneamente como lo puede hacer el neumococo o la gripe. Por lo tanto, que no podemos fiarnos en un momento de que una persona sea positiva al neumococo o a la influenza para descartar que tenga la infección y, por lo tanto, nos estamos preparando en aspectos como material de protección para los profesionales, que es algo que cuando nosotros nos proponemos para avanzar en la desescalada, siempre nos exigimos, vamos a decir, tener material al menos para periodos de 4 o 5 semanas en stock y también nos estamos preparando para, si hubiera esta epidemia de forma simultánea en el conjunto de sistemas sanitarios, tener una identificación de proveedores, materiales y posibles adquisiciones, así como cuantificado el material para unas necesidades en un momento de estabilidad y para un momento de pico. También nos estamos preparando para la vacunación de la gripe y también desde el punto de vista asistencial hemos identificado lo importante que son
tener sectorizada la primaria, que es algo que se va a mantener, no se va a llegar a quitar durante todo el periodo estival. También el mantener circuitos paralelos que no crucen pacientes que acuden por otras enfermedades graves y los que puedan acudir con síntomas COVID en nuestras urgencias, y así se van a mantener durante el verano y el inicio del otoño. Y también en áreas de hospitalización estamos trabajando, como saben, anteriormente teníamos en UCI e incluso en camas de ingreso 4 escenarios. En este momento estamos empezando a trabajar un quinto. Sí, yo quería apuntarle, este fin de semana se cumplen 2 años desde que se conociera el asunto de las oposiciones de Osakidetza. En los últimos días también se han conocido 2 nuevas imputaciones de 2 nuevos jefes de servicio. Quería saber si pasados 2 años sigue manteniendo la consejera que no había indicios o elementos objetivos que demostrasen que se produjeron filtraciones o irregularidades en aquellos exámenes. La consejera sigue manteniendo que esto está en manos de la justicia y que la justicia es la que debe en este momento dilucidar estos aspectos. Sí, una cuestión más es, hablaba de la preparación de Osakidetza. Bueno, hay miles de familias que están pendientes de cómo se iniciará el curso escolar el año que viene. ¿Usted cree que se podrá retomar con una cierta normalidad con la asistencia a las clases, o va a ser necesario mantener todavía en septiembre medidas de separación, de reparto en aulas, de espacios amplios? ¿Cree que podrá ser un retorno con una cierta normalidad? Bueno, sí, realmente las perspectivas del virus, estamos hablando a un plazo de tiempo que es complejo hacer predicciones. Realmente, si hubiera riesgo de transmisión de la enfermedad, habrá que tomar medidas como se están tomando en este momento y también en función del momento epidemiológico en el que se esté en septiembre. Por lo tanto, pero es cierto que todos debemos convivir durante los próximos meses con el virus y adaptar pues nuestras formas de trabajo, y, por supuesto, la educación no puede ir en paralelo o en otra dirección. O sea, que no será un retorno en septiembre como otros septiembres. Bueno, ya le digo que valorar cuál va a ser la situación epidemiológica de septiembre y las necesidades de septiembre es complejo, pero si existe riesgo de infección, todos tendremos que seguir en septiembre con, como en este momento, unas normas de separación y de seguridad entre nosotros. Y el ámbito escolar será uno de ellos, pero ya le digo que en cada momento se valorará las necesidades y que en septiembre todavía pues es difícil saber cómo será o cómo será noviembre. Bueno, si no hay más preguntas, terminamos ya. Bueno, es que ricasco.